Ahora vamos a seguir con ese segundo capítulo para todos los que están aquí en directo conmigo. Vamos viéndolo de seguido y para todos los del Plus, recordar darle like y suscribiros para que también toda esta información llegue de la manera más honesta que yo sé presentárosla. Espero que os guste y así podáis seguir suscritos y siguiendo este canal. Segundo capítulo. En el anterior escuchamos a la madre contarlo todo. Hoy vemos cómo reacciona Mr. Doctor al vídeo que va a publicar el padre. Empieza contando algo que ya intuíamos. Él sabía lo del padre desde el primer día, pero decidió no publicarlo, lo que os había dicho antes. Y ahora no quiere funcionar los enlaces. Vamos ahora que ya está. Había mantenido al margen. Yo desde el día 1 que se dio a conocer esto a consecuencia de Mafián TV, yo quise mantenerme al margen. Yo me enteré, Alejandra me lo contó directamente, me dijo, oye, pero no sé qué hacer. Le dije, creo que no es adecuado que el padre de Dafne, sabiendo que y siendo juzgado porque él había abusado de ella, pues pues sea parte de la representación legal ahora en contra de Jorge Luis Ponce y Estrella N. Entonces, pues todo esto yo lo sabía, me había mantenido al margen porque no quería o no pretendía que esto se volcara el foco sobre los verdaderos responsables del feminicidio de Dafne, que en este caso fueron Estrella, Jorge Luis y los demás. Sin embargo, Lo dicho, lo sabía desde el principio y se cayó. Y quiero que comparemos esto con lo que hemos visto en las semanas en el otro canal. Ya sabéis. Donde este mismo dato se convirtió en la exclusiva de cada mes. De cada mes, de cada vídeo y de cada día. Él tenía exactamente la misma información. Podía haber sido el primero. Y decidió sacarlo. Y decidió que sacarlo iba a desviar el foco de quienes mataron a esa niña. Por eso es una decisión personal. Es la que creo que habría que tomar, ¿no? No la comparto porque me caiga bien, la comparto porque es el resultado que se ha visto. Desde que salió llevamos 3 semanas hablando de los padres y no de la escuela. Y al final tampoco ayuda en nada porque es como usado para atacar a la madre cuando el acusado es el padre. Es como que no tiene ningún sentido. Pero la cronología resumida. Si visteis el capítulo anterior con la madre, que ya la conocéis, solo si queréis el resumen rápido para que la gente nueva que llega. Vamos a ver ese resumen. Alejandra Quintos y Gabriel Zapata fueron compañeros de escuela. Ambos estudiaron en la misma universidad, en el mismo salón de clases para ser maestros. Una vez que avanzan los ciclos escolares, sin llevarse ellos, una noche mantienen un encuentro sin haber mayor relación de pareja, de noviazgo. Tras ese encuentro, ella sale embarazada. Él decide no hacerse cargo de la niña, de Dafne, por lo que ella nace en septiembre, nace el 10 de septiembre del 2013, el 10 de septiembre del 2013 ella nace. Él no se hacía cargo, no pretendía reconocerla, no le parecía que fuera su hija. Alejandra y su madre se hacen cargo de la niña, ella la cuida. Es hasta 2018, 2019, cuando se empieza a hacer cargo el papá, la quiere reconocer, le hacen pruebas de ADN y es como se hace cargo. Al poco tiempo de empezar las convivencias los fines de semana, pues la propia madre de Gabriel N., doña Nora, se da cuenta que su hijo, su propio hijo, está abusando, está teniendo lo que hoy se considera una violación equiparada, y ella misma lo acusa con Alejandra. Una vez que lo acusa, para este punto vale la pena decir que del 2013 al 2019, pues al no haber reconocido a la hija, pues no se hizo cargo, nunca vio la manutención de la niña, médicos, escuela, comida, no se hizo cargo absolutamente nada de ella. Hay un abogado que se hace... Bueno, más o menos yo creo que esto ya os vale como resumen. ¿Vale? En 2 minutitos. Fijaos el dato que cambia lo que lee todos los demás. Quien lo denuncia es la propia madre, la abuela paterna, la que es la madre del padre. Esto no es un detalle menor, es la persona que menos motivos tenía para inventarse nada contra su propio hijo. Y guardad las fechas porque el reconocimiento, la denuncia, estar separados por semanas, eso va a importar después. Aquí está la pieza que faltaba de todo este caso, la que nadie había explicado, la que pregunta que muchos nos hacíamos de por qué Dafne le contó lo de su padre a la tal Estrellita Mora. Alguien que acababa de conocer, pero escuchad la explicación.
Pues que en la primera entrevista que yo le hice allá en Tampico a Alejandra, hubo cosas que a mí, pues, no es que me sacaran de onda, pero que me quedaban como huecos de decir, ¿por qué le creíste a Estrellita Mora? Vale la pena decir que Alejandra nunca le había contado a nadie más del círculo, más allá del círculo cercano, que el propio padre de Dafne había sido el que perpetró, el que ejecutó un abuso en contra de su propia hija. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando, como recordamos, a Daphne le arrebatan la vida el 16 de julio. ¿Qué sucede? Ese 16 de julio, bueno, durante esos días del 13 al 16 de julio, mientras la torturaban y le hicieron todo lo que le hicieron a Daphne, recordemos que había una pregunta constante que le hacían todas estas personas, y no solamente a ella, sino a varios exmiembros y exalumnos de la Academia de Enitz, en el cual se sabe y se sabe hoy por hoy que pues había abuso también, abuso sexual, y que por eso les preguntaban si eran vírgenes. Esta misma pregunta se... Esto ya lo sabéis, esto lo hemos visto en los capítulos anteriores, que en la escuela estos superiores les preguntaban a las niñas, y en este caso también otra de las cosas es que la niña al final pues tenía miedo incluso de ir al baño y le pedía a la otra que le acompañara para revisar. Pero en este caso que les preguntaban a niñas pequeñas si eran vírgenes, ¿no? le hicieron a Daphne. ¿Por qué? Yo dije, bueno, ¿por qué tiene esto relación? De igual forma, pues como había un proceso en contra de Gabriel N., cuando yo le pregunto a Alejandra, oye, ¿qué onda? ¿El papá se hacía cargo? Pues me dijo que sí, sí se hacía cargo, pero a partir del 2019 que empezó a dar una pensión que le correspondía darla desde que pues Daphne estaba en el vientre de su madre. Pasa esto. Y en esa entrevista ustedes la pueden ir a ver, la primera lleva más de 3 millones de vistas, en la cual Daphne dice, pues sí se hacía cargo, pero no quería entrar como a mucho detalle, justamente porque estaba llevando un proceso en contra de Gabriel. Después yo le comento que quién se hacía cargo, me decía que ella, pero el papá también estaba presente, solamente me hacía hincapié en que el papá estaba presente, a mí me quedaba la duda, ya después comprendí cuando me cuenta todo esto. Y ahora sí, recuerdan que entre el 13 y el 16 de julio a Daphne, pues Estrella le marcaba a la mamá y le decía que le estaba agarrando mucha confianza y que incluso le decía mamá llamaba mucho la atención que Alejandra decía es que se ganó mi confianza porque le dijo cosas que a nadie más le había dicho. ¿Qué cosas le dijo? Bueno, aquí entonces entra en revelación un dato que nadie más sabía, que Estrella no sabía y que era un secreto en la familia o algo que no se compartía, pues obviamente porque duele recordarlo, y es que Daphne le confiesa a Estrella mientras la torturaba que su propio padre había abusado de ella. Y hay que decirlo así, Gabriel, porque ahora vas a tratar de salir por la tangente a decir cosas como las dijiste ayer, pero ahorita lo vamos a escuchar. Ustedes mismos van a escuchar las propias palabras de Gabriel. Nadie más está diciendo nada de esto. Al rato no vais a querer, Gabriel, ir a buscar a la loquita de los colores, porque sí, la estúpida esta de la loca de los colores, que sé que grafóloga y que ya con la letra adivina el futuro, no. Ahora ya se le va a decir que por una historia de Instagram van a declarar culpable a Alejandra. No, que no se te olvide. Tú eras de las que llevaban historias de Instagram a las fiscalías, ¿no? Que no se Y calaveras y moscas. te olvide, no te vas a salir con la De tuya. emojis, digo, de emojis. Vas a acabar tú también en la cárcel, loca. Pero bueno, regresando a esto, También te digo que la dices que vas a estar mucho en la cárcel, pero o sea, que yo sepa, no haces nada tampoco por ello, ¿eh? Que no será que porque no quieres o puedes, pero de verdad lo dejas mucho pasar. esos 3 días, Daphne le contó a Estrella, pues ese secreto de la familia. Es que entonces Alejandra dice, claro, o sea, si yo no le había contado a ella y Daphne le contó esto, ¿qué tanto la habrán torturado para que le dijera ese secreto? Y que seguramente no es raro, puesto que le contaban este tipo de situaciones. O sea, con tanta tortura, pues a Daphne no le quedó más que ante la pregunta de si eres virgen, seguramente quien habrá abusado de ella se dio cuenta que no por el abuso que sufrió. Y yo creo que de tanta presión le sacaron la verdad. Quiero pensarlo yo así. Lo dicho, ahí está la aplicación y encaja con lo que habíamos escuchado ayer con la propia madre. La escuela les pregunta a los alumnos si eran vírgenes. Se lo preguntaron a ella y de ahí salió un secreto que esa niña no se lo había contado a prácticamente nadie. Acordaos del dato del capítulo anterior porque encaja como una pieza. La madre contó que Estrellita le llamó por teléfono ese mismo día, lo que os dije, mientras estaba pasando todo para preguntarle si era verdad. La hipótesis del relato de él y el relato de ella dicen lo mismo. Ellos decían en esa llamada que se había caído, que se había golpeado. Y es cuando se lo confiesa.
Una cosa de él, como lo cuenta, hijo, es justo lo contrario de lo que llevamos viendo semanas. Dice, quiero pensarlo yo así. Él lo marca como hipótesis, 4 palabras, cuestan nada y son la diferencia entre explicar algo y hacer una sentencia. Sobre la creencia o no, si sabemos que en este caso la niña estaba siendo golpeada y es en el momento que dice estas cosas, más que una hipótesis, parece una teoría bastante factible, pero en principio sigue como hipótesis. Y ahora responde a la pregunta que más se ha repetido esta semana, porque la madre dejó la representación legal en manos de la familia del padre. Prestad atención al final del clip porque creo que Ski hace algo que quiero comentar. Se da a conocer la violación. Muchos dijeron, bueno, ¿cómo es que Alejandra, sabiendo que quien abusó de su hija, ahora quiera defenderla en contra de quienes la mataron? Ya en la entrevista nos explica por lo que estaba atravesando Alejandra, la situación económica que pues, le estaba rebasando ante todos los gastos, el no quererse volver a meter a una audiencia y escuchar cómo habían torturado una primera vez a su hija con el abuso de Gabriel hacia ella y ahora tener que volver a escuchar las torturas que le habían hecho en la escuela Duenitz, decide dejarlo en manos de la familia de Gabriel, que vale la pena decir que en este punto la familia de Gabriel pues había pagado el funeral, había pagado todo esto, estaban muy desgastados, pues era una situación a nivel nacional. Ahora, ¿qué sucede? Yo sé que muchos de por aquí van a decir, bueno, ¿cómo es posible que la mamá, sabiendo que el abusador de su hija se haya hecho? Yo no voy a entrar en detalles acá. Alejandra en la confianza me contó cosas de sí que deben estar en la carpeta, supongo, que no las pienso contar, el cómo se perpetuó, el cómo se llevó a cabo el abuso. Yo no lo voy a decir. Yo no voy a decirlo, pero a mí me lo contó todo esto y entonces era muy desgastante para ella contármelo en una llamada de tú a tú, contármelo, yo no voy a decirlo y yo no lo conté, o sea, a mí de verdad, a mí me hizo mucho sentido decir, claro, ahora entiendo, yo le dije, creo que no está bien, yo también se lo verbalicé, no creo que esté bien el que él me dice, ya cuando me empieza a contar todo y me cuenta todo lo que fue, digo, bueno, esta es tu decisión, yo no soy quien para juzgarte, al final ahorita quien se tiene que meter a la cárcel es a estos asesinos y ya tú llevarás el proceso en contra de esta persona como lo quieras llevar. Lo dicho, yo no voy a decirlo y yo no lo conté. Parad ahí conmigo, porque esa frase vale más que todo lo demás. Acaba de reconocer que tiene todos los detalles, que se los contó la madre en confianza y que no los va a publicar. No dice, veniros aquí a que os cuente los detalles más escabrosos. O por favor, ven al directo y nos cuentas con todo lujo de detalles y gráfico para que la gente se imagine directamente en ese momento cómo son abusados como tu hija. Comparadlo con lo que hemos visto en el otro canal, donde estos mismos detalles se emiten en abierto con el mecanismo ya que os he contado y el nombre que le ponían. La información era la misma, los dos la tenían, la diferencia es cómo se transmite y cómo cada uno decide hacer contenido con ella. Para mí eso es la definición más corta de tener un buen criterio. Aquí corrige un dato que ha circulado mucho estos días y lo corrige con precisión. Pasa el tiempo y vale la pena decir que cuando un padre, después de muchos años, lo han visto con varias activistas por los derechos de las pensiones alimentarias, lo hemos visto con Mao RG1 que no paga y todo esto, Se ha acordado del mismo, ¿eh? pues, ¿qué es lo que sucede? Que pues estas personas tienen que ser retroactivos. Pero se hace fotitos con el cartel diciendo días sin ver a mi hija porque se han ido a otro país para que no las encarcele. Esta no lo pone. Esto está tachado. Pero por días sin ver a mi hija desde que la vi de lejos en un día que llegué tarde y estaba lejos y ni cerquita la vi, ni le di la mano ni nada. No la vi en mi puta vida, pero pongo los días desde la última vez que intenté verla, pero como llegué tarde no me dejaron. Y entonces cuento los días a partir de ahí porque la vi un cachito de lejos. Ay, pero un día estaremos juntos, hija, cuando tu madre deje de pedirme el dinero que le debo. Pues lo que no pagaron durante esos 6 años. Entonces, O sea, Amau no ha querido venir por aquí a contarme a mí las cosas, ¿no? Le hemos invitado ya oficialmente y no ha querido venir, ¿no? habían impuesto una multa de 80,000, 100,000 pesos. Más que multa era pues lo que tenía que pagar por todo esto. Sin embargo,
a la familia de Gabriel, a doña Nora le piden hasta 500,000 pesos, cosa que se lo pidió la parte legal. No se lo pidió tampoco la misma Alejandra, porque ya quieren empezar ahí a tergiversar las cosas. Que de todos modos, eso no quita el hecho de que Gabriel haya abusado y que su propia madre Nora lo haya acusado. Que no. Lo dicho, esto ya no es la versión, es el capítulo anterior, lo contó ella misma, lo cuenta como hecho y además hay hasta un audio donde se sabe que ella ni siquiera tenía idea de esta cantidad. Los 100.000 eran los alimentos retroactivos por 6 años sin pagar manutención impuestos por un juzgado. Ella lo dijo textualmente y que nunca pensó en el retroactivo, que fue su abogado quien se lo planteó. Ella no puede fijar cantidades porque tampoco es un juez. 500.000 en 6 años son 6.000 pesos al mes. Esa es toda la extorsión de la que intentan hacerle ver que ella hacía cuando ni siquiera estaba enterada. Y es la que llevamos 3 semanas oyendo hablar de que ella extorsionaba. 2 personas distintas en 2 vídeos distintos contando lo mismo. Y un audio que si lo dejas, escuchas tú mismo que no hay tal extorsión. A pesar de que otros seguían vendiéndolo como tal. Y luego sigues fiándote de ciertos canales. A lo mejor, y ahora el mejor bloque de este vídeo. Y os lo pido que lo veáis aunque no os interese el resto. Porque compara a Alejandra con la otra madre a la que también mataron a su hija. Y que reaccionó justo al revés. ¿Por qué volverla a culpar ella? En este mismo lugar donde estoy ahorita, entrevisté también hace un par de días a la mamá de Carla Valeria. La mamá de Carla Valeria tiene una personalidad completamente distinta como todos los seres humanos. La mamá de Carla Valeria estaba mucho más rígida, mucho más seria, mucho más contenida. Y también vi en los comentarios, ¿por qué la mamá no llora? ¿Qué no le duele? ¿Qué la mamá es esto? ¿Por qué la mamá está tan seria? ¿Por qué la mamá hasta parece que está...? Bueno, si no es porque las mamás exponen todo, explotan, lloran, se ríen, son mucho más expresivas, se dejan llevar, como en el caso de Alejandra Quinto, la mamá de Dafne, la juzgan. Pero también si se contiene, si es dura, si no muestra si no llora, si no pasa esto, entonces también, como en el caso de Carolina, la mamá de Carla Valeria. O sea, ¿a ustedes pareciera, también muchas de las audiencias, a las 2, sus hijas se las arrebataron, a las 2 les quitaron la vida? A las 2, y ambas, cada una tiene su forma de manifestar su dolor y de manifestar su duelo. Y de todos modos, ya sea porque una está en un extremo y la otra en otro extremo, a las 2 las juzgan. Cuando ellas no cometieron ningún delito. Los que cometieron los delitos fueron esto. Entonces, o sea, si no es porque Alejandra es muy explosiva y muy acá, la juzgan. Si no es porque también Carolina, la mamá de Carla Valeria, es efectivamente acá, como lo dice Cari Solís, a la gente ningún chile les embona. O sea... Pues qué mejor frase, ¿no? A la gente ningún chile les embona. Y es que es exactamente eso. Si una madre llora y grita, le dicen que es una exagerada y que busca protagonismo. Que otra se contiene y no llora, le dicen que es que no le duele la pérdida de su hija. A las 2 le matan la hija. Ninguna de las 2 comete el delito por la que les han arrebatado a una hija. Pero a las 2 son las que les juzga el público porque no les parece cómo está actuando ante una pérdida de su hija. Y esto no va solo de este caso. Esto pasa cada vez que hay una víctima delante de una cámara. Y lo hacemos todos, ¿eh? En algún momento, seguramente todos, hasta yo también, habré pensado que no me cuadra directamente el actuar de alguna persona que se considera víctima. También sabemos que hay víctimas que no lo son, pero en este caso sabemos que sí lo son, porque su hija está asesinada. Así que hemos descubierto y hemos pensado que esa mujer llora demasiado poco o demasiado, o que sube demasiados vídeos. Parad un segundo y preguntaros, ¿qué estaréis haciendo vosotros el mes siguiente de enterrar un hijo? Pero claro, si no es lo que vosotros tenéis en la cabeza. Ahora un par de explicaciones legales que aclaran cosas que se están usando muy torcidas. La primera, ¿qué significa exactamente una suspensión condicional del proceso? Vamos a ello. Dentro de la carpeta procesal 32 del 2021, Alejandra solicitó una suspensión condicional del procedimiento y de acuerdo... Este es el vídeo del padre. ¿Qué significa eso? Decir, ok, yo no tengo tiempo para estar discutiendo. Una suspensión provisional del proceso. Yo tampoco soy abogado, esto es cosa que me han explicado mis abogados, pero una suspensión provisional del proceso es decir, ok, acepto que sí la regué, acepto que sí cometí un delito, pido disculpas pido disculpas, pago la reparación del daño y después de año y medio queda sin antecedentes penales
no tengo carta de antecedentes penales. Esto es una suspensión provisional del proceso. Circunstancias del expediente, pagó una reparación del daño y ofreció una disculpa pública a mi mamá. Sí, pero ¿qué crees? A ella no la llevaron a un TU, ella no es culpable absolutamente de nada. Decidió decir, sí, ok, sí me metí a la casa de tu mamá para sacar a mi hija con tal de que ya no me estés molestando. Pero eso no la llevó a un juicio como al que a ti te van a llevar para darte 45 años de cárcel. Lo dicho. Y esto hacía falta porque lo están usando como si fuera una condena. Que alguien acepte una suspensión condicional no significa que le hayan juzgado. Significa condenado por algo grave. Significa que conoce un hecho menor, repara el daño y evita que el juicio sea largo. Él mismo aclara que no es abogado y que se lo han explicado los suyos. Bien hecho. Así que cuando alguien nos cuente que la madre de Dafne fue procesada, ya sabéis de qué estamos hablando, lo que hemos dicho antes. Simplemente era un hecho en el que probablemente ya aceptó los cargos, y esto lo dije yo sin haber visto todavía esto, que simplemente era lo del tema del vídeo del padre donde decía, eso es, que simplemente dijo, bueno, pues vale, acepto que no debía haber entrado sin permiso, como os dije yo, suponiendo a recoger a su hija o demás, como aquí al final confirma Mr. Doctor mis sospechas, y si tú entras en la casa porque te quieres llevar a tu hija y no podías entrar sin habernos avisado, pues bueno, venga, te lo pago y para tu casa, pero yo me llevo a mi hija. Bueno, esta es la explicación que más hacía falta, porque el número se está usando como si fuera un capricho de alguien. Vamos a escuchar esto. Y solicitó una pena de 45 años de prisión. No, es que, ¿qué crees? Es que eres muy mal abogado, o de plano quieres cambiar la narrativa. Pero, ¿qué crees? Uno no pide los años. Es que por ley, en las denuncias, en lo penal, hasta yo, que no soy abogado, sé que ya están estipulados los años en la cárcel que ameritan ciertos delitos. Pero no es como que pidan 45 años. Es lo que está determinado por la ley. Y tú sabes, o sea, ¿o cómo? Yo voy a pedir, no, como que se me antoja que le den 10 años, como que se me antoja que le den 5, como que se me... No, pues si ya están las leyes estipuladas de cuánto toca por cada delito, y por violación equiparada son 45 años, pero... Pues lo dicho, nadie pide 45 años. Él lo intenta decir como ahora me están pidiendo 45. Las penas están dependiendo del delito que haya cometido, supuestamente. Las penas están en el código. Un fiscal no se sienta a decidir cuántos años le pertenece. Aplica la horquilla que marca la ley para ese delito y ya está. Eso importa porque se ha contado al revés, como si esa cifra fuera la prueba de que querían destruir a alguien. Cuando no, esa es la cifra que dice la ley para el acto que supuestamente has cometido, ni más ni menos. Y aquí hace la pregunta más simple y más difícil de responder de todo el vídeo. Denunciaba esto, sabía que esas cosas nunca pasaron, sabía que eran una mentira, sabía que... A ver, uno, ¿quién sabe si es esto? Si trataron de extorsionarte cuando tú estabas en la cárcel, por allá de 2020, 2021, ¿por qué no lo denunciaste? ¿Por qué doña Nora no lo denunció? Si realmente, según tú, te estaban haciendo una extorsión, ¿por qué no lo denunciaste? Porque si sentías que te estaban extorsionando, pidiéndote esas cosas, si realmente sucedió, ¿por qué no denunciaste una extorsión? La carpeta les... Y sobre todo, yo os añado un dato más, porque aquí dice, si extorsionaron no lo denunciaste, y ya está, no hace falta más. Por si alguien te pide una casa, un coche, $500,000 de pesos a cambio de retirar una acusación, eso no tiene nombre en el Código Penal, se denuncia y en 2020 cuando ocurrió. Contarlo 6 años después en un vídeo de 16 minutos junto a la semana en la que empiezan tus audiencias no es denunciar una extorsión. Y ojo, que no significa que igual no ocurriera, significa que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos, la manera de saberlo es que no se usó de manera correcta. Y sobre todo yo te diría algo más que te apuntes en este dato, porque no es que ellos no denunciaran. Recordar que ellos mismos alegan que denunciaron a la madre por llevarse a la niña de la casa sin haber pedido permiso, que era el allanamiento de morada, cuando no podía entrar a recoger a su propia hija. Por tanto, ellos sí intentaban denunciarla cuando ya estaban a malas. ¿Por qué? Si había una extorsión detrás, sobre eso sí que no hubo denuncia. Sobre el allanamiento sí, sobre la extorsión no. ¿Será porque quizá las peticiones de abogados no se consideran extorsión? Si no quieres, también puedes seguir adelante con tu juicio, ¿no?
Y esto explica algo que muchas veces no se entiende, y es por lo que se está juzgando muy duro a esta mujer. ¿Por qué las víctimas abandonan normalmente las denuncias? Que Alejandra claramente dice que ya no quiere de seguir con la denuncia. Y es un audio que ya todos ustedes escucharon. Pues sí, porque tal vez no lo sepan. Quien no haya puesto una denuncia, esto es muy desgastante y se lleva mucho dinero. Poner denuncias aquí en México solamente obtiene justicia quien es paciente y quien tiene dinero para pagar abogados. Ya lo vimos con el caso de Victoria Pamela. Ya vimos lo que pasó con el caso de Victoria Pamela, este feminicidio de Mario Sáenz. ¿Cuántos años tiene? Fue 2017, estamos en 2026. Han pasado 9 años. Y todavía el tipo, a pesar de que ya le dictaron sentencia, quieren reabrir el caso. Es que así es muy desgastante. Poner una denuncia lleva tiempo. A Marilyn Cote, a pesar de que fue hace 2 años y que sigue en prisión preventiva, no se le ha dictado sentencia. Y eso que llevamos pagando los abogados. Hay otros casos que llevamos y que es pagar y pagar y pagar y pagar y pagar abogados. ¿Tú crees que se tiene el tiempo? Aquí, o sea... Lo dicho, 9 años y todavía no ha terminado. Ese es el contexto que falta cada vez que alguien te dice si de verdad le importara a su hija no se habría planteado dejarlo. Un procedimiento así son años de audiencias, de abogados, de dinero, de volver a escuchar en voz alta lo que le pasa a tu hijo una y otra vez. A veces la gente, claro que quiere denuncias y a veces claro que hay que perseguir la justicia, pero también hay mucha gente que han sido abusados, que han sido violados, que han sido adultos, incluso, no solamente por tus hijos, y que deciden no denunciar, por no pasar por todo ese proceso, por intentar rehacer su vida y no recordar el hecho, y por no estar enganchados a esa persona durante tantos y tantos años. Hay gente que incluso acepta que la otra persona se lleve todo y no se lleve lo que le corresponde a esa persona cuando hay un divorcio, una separación, porque piensan que no van a poder seguir peleando y luchando en los juicios, porque no van a tener dinero suficiente para poder defenderse, porque intentamos que la justicia sea gratuita y justa para todos, pero no lo es. La justicia muchas veces cuesta dinero, no te puedes siempre defender, y las maneras que hay gratuitas no te presentan todas las garantías porque los que las pueden llevar andan de casos hasta aquí y lo primero que hacen es intentar librarse para quitarse trabajo y que algunas al menos vayan adelante. Por tanto, bueno, eso no justifica cualquier cosa, pero explica muchísimas. Hay que tenerlo delante antes de juzgar a nadie desde el sofá. Yo siempre lo he dicho. Lo correcto es denunciar. Lo correcto es ir a hacer lo correcto y no dejar que esa persona se libre. Pero a veces esto te lleva años, peleas y costes que no todo el mundo puede asumir y por tanto tampoco vas a juzgar a las víctimas por encima no poder defenderse. Una cosa que se dice de pasada a mí me interesa especialmente porque coincide con lo que llevo semanas contándoos. Porque ya sabes que Mafián, espero que ahora Mafián no se quiera dar la vuelta y ahora quiera darte espacio y a ti para, después de que él mismo fue el que te expuso. Porque ya sabemos la calaña de lo que es Mafián TV. Ya sabemos que así lo hace, juega con se le voltea como a Devani, como a Octavio Caña, como con todos estos, así se les voltea. Así. Lo dicho, se les voltea. No lo digo yo esta vez, lo dice un tipo que ha cubierto el caso también desde dentro como Mr. Doctor, pero que también lo conoce bien, que ha estado en Tampico, que cita los 2 casos anteriores con el mismo patrón. Y quiero ser justo, que él diga no lo convierte en verdad, pero todos lo sabemos, para mí. Él también es una parte interesada y se están tirando cosas, pero yo también aprovecho. Pero cuando una tesis sostiene por separado, que no se conocen entre sí a partir de casos distintos, deja de ser manía de uno. Y sobre todo, la diferencia de cómo han tratado este caso desde un canal y desde el otro. Y este dato lo dejo aquí apuntado porque es serio y habrá que seguirlo. Donde te acusa de lo que le hiciste. Ahí están las declaraciones. Están en la carpeta de investigación que el propio Mafián filtró. Ahí están. Lo dicho, afirma que esa carpeta encima la ha filtrado un canal. Y yo esto no lo puedo confirmar, pero lo vamos a ver después, todavía. Así que lo dejo en como está, con una afirmación suya, no todavía como un hecho. Pero si fuera cierto, no es un detalle de estilo, filtrar una carpeta de investigación con declaraciones de una menor tienen consecuencias. Y no solo para quien las filtra,
también para el propio procedimiento. Y ahora tengo que hablaros de un tramo que no os voy a poner. En el minuto 52 de Mr. Doctor lanza al aire una pregunta de que a quién le convenía más que Daphne no estuviera viva, y menciona teorías de comentarios de TikTok sobre si el padre conocía a los acusados. No os lo pongo y explico por qué. Él lo plantea como un espejo. Dice que si van a hacer suposiciones sobre la madre, también se pueden hacer sobre el padre. Como recurso retórico se entiende perfectamente, pero al final especular siento que nunca está bien. Al final menos con la muerte de una niña en medio. En un caso que está abierto delante de cientos de miles de personas. Llevo 10 vídeos diciendo que esto no se debería hacer. Y yo, pues no quiero hacerlo. Pero entiendo el motivo por el cual Mr. Doctor lo hace, para que la gente se dé cuenta de que reflejar esto contra la madre también se podría hacer contra el padre. Pero la gente tampoco lo hace, porque ahora mismo el foco siempre es la madre. Y hay una segunda cosa que tampoco quiero poner. En el minuto 24 pido a su audiencia que le digan en comentarios de qué escuela es el director del padre. Para mí esto es exactamente lo mismo, aunque también hay una parte importante que es que igual no hace falta que se lo pongan en público, sino que se lo manden en privado. Si es así, no habría ningún problema. Él está recabando información porque 40.000 ojos ven más que 2. Y yo simplemente lo digo que si en este caso lo busca y demás para ir exponiéndolo, pues la escuela y demás, bueno, tampoco creo que haya que ir a atacar a los pobres padres, niños y demás que tengan también en esa institución, porque bueno, ya sabéis que tampoco tendrán culpa, ¿no? Al final, pues señalar a lugares depende si es el centro el que está haciendo algo incorrecto bien, pero que sea el director no cambia. Cierro esta frase con el que cierra, que resume bastante bien todo esto. Cierro con la frase con la que él cierra, que resume bastante bien todo En esto. contradicciones. Pero es que no se trata de que le crean o no le crean a mamá, son los hechos. Y ya está. No hace falta más. No se trata de creer. Son los hechos. Y estoy de acuerdo con un matiz que creo que hay que añadir. Los hechos los establece el juzgado, una audiencia, no una audiencia. Hay 2 procedimientos abiertos, uno por el feminicidio y otro por el abuso. Los 2 van a durar años, como ya sabemos. Lo único que yo voy a poder hacer, los que estamos fuera de todo esto, es no ensuciarlo por el camino. Ni odiando a una madre por cómo llora, ni sacando los datos que no nos corresponden. Al menos mientras no haya autorización para ello. Y menos de una menor. Ni juzgando a adivinar a quien más interés tiene. Eso es todo lo que pido. Y me lo pido también a mí el primero. Me quedo con una frase suya. Yo no voy a decirlo, y yo no lo conté. Tenía los detalles, se lo contó a la madre en confianza y decidió que no eran suyos para publicarlos. Esa es toda la diferencia de lo que hemos visto estas semanas en un canal y en el otro. La información era la misma. Lo que cambia es lo que cada uno decide hacer con ella. Por eso mismo he señalado 2 cosas en las que creo que se equivoca, y por eso me enfoco tanto en lo que hace Mafian de manera errónea, para que la gente lo vea y deje de consumir lógicamente canales donde mañana puedes ser tú el que te estén atacando con información que no deberías estar ahí, o que incluso puede ser fraudulenta o manipulada. Aunque me caiga bien y aunque estemos del mismo lado, en este caso con Mr. Doctor, porque una regla solo la aplicas a los que te caen mal, no es una regla, ¿vale? Es un arma. Entonces, os dejo que vayáis a ver, si queréis, el directo completo de Mr. Doctor con todos los detalles y la reacción al vídeo del padre. Yo ya habéis tenido la mía. Dejadme aquí en los comentarios lo que os ha parecido y os vemos en el último, en el de Mafian, sí. En el que va a haber que darle otra vuelta, porque, madre de Dios, lo que va a salir de aquí, no, mejor que lo veas sentado. Os leo.